se confirma que la G quiere vincular a Álvaro Uribe con un homicidio, gente. Y hoy se confirma que Salvatore Mancuso ya no es paramilitar. Salvatore Mancuso ya es un miembro de la fuerza pública. La G ya lo vinculó como miembro de la fuerza pública, mas no como paramilitar ni delincuente. La G tiene ese plan. Tienen dos planes. Si no sale la condena de Álvaro Uribe con el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, entonces ahí está la G ya preparando otro proceso para bregar a enviar a Álvaro Uribe preso con un montaje nuevamente. La izquierda está desesperada. Hay que recordarle al pueblo colombiano quién es Juan Guillermo Monsalve. Y buscamos en el periódico El Expediente y revela esto. ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve? Dice el periódico El Expediente. La Procuraduría Juan Guillermo Monsalve sí buscó retratarse en el caso Uribe. O sea que el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve sí buscó para retratarse y quería retratarse de lo que había dicho de Álvaro Uribe. Pero recordemos que ya meses atrás, años atrás, fue Guillermo Monsalve ya había confesado que Álvaro Uribe no era nada de paramilitar ni nada. Y hoy se le está armando en la G de las FARC un proceso falso a Álvaro Uribe y están vinculando a Salvatore Mancuso, que ya no es paramilitar, ya es un miembro de la fuerza pública, para poder vincular a Álvaro Uribe. Dice así el expediente, dice, el pasado 11 de marzo la Procuraduría pidió a la Corte archivar la investigación contra el congresista Álvaro Hernán Prada. En el documento conocido por El Espectador, el Ministerio Público aseguró que la Alta Corte configuró mal el delito a indagar y que incluso el testigo Juan Guillermo Monsalve habría llorado porque declaró en contra del expresidente Álvaro Uribe. En declaración dentro de ese proceso, Monsalve negó haber tenido esa intención. Monsalve es igual a Iván Cepeda, a Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y a Córdoba, a las FARC, que siempre se creen las víctimas y siempre son los dueños de la verdad. Sigue diciendo el periódico El Espectador. Concedió en su integridad la solicitud de preclusión que la Procuraduría le envió el pasado 11 de marzo a la Corte Suprema de Justicia, la cual desde julio del 2018 vinculó al representante de la Cámara, Hernán Prada, en una investigación por soborno en actuación penal y fraude procesal. Los hechos son los mismos por los que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue investigado en la Corte. Su caso en manos de la Fiscalía desde septiembre del 2020. Está pendiente de una audiencia el próximo 6 de abril para que el organismo argumente por qué en su concepto el jefe del Centro Democrático no debe ser llamado a juicio por presunta manipulación de testigo con Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado a Uribe de nexos con paramilitar en Antioquia. Recordemos, gente, lo que he venido diciendo, que siempre estos medios de comunicación dicen Juan Guillermo Monsalve ha vinculado a Uribe con paramilitarismo. Pero estos medios de comunicación nunca dicen el falso paramilitar creado por Iván Cepeda para hacerle un proceso falso a Álvaro Uribe. No lo dicen, ¿por qué? Porque están recibiendo plata estos criminales. No dicen porque no hay una sola evidencia que pruebe que el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve haya sido paramilitar. No hay una sola evidencia, nadie lo reconoce. No pudo ingresar ni a la G ni al Tribunal de Justicia y Paz de los paramilitares. Sigo leyendo en el periódico El Espectador. La Corte Suprema de Justicia investigará a Álvaro Hernán Prada
por considerar que el congresista del Centro Democrático había buscado a través de terceros presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retratara de sus afirmaciones de que el expresidente Álvaro Uribe fue promotor de bloque metro de las autodefensas durante finales de la década de los 80 e inicios de los 90, de acuerdo con la alta corte. Carlos Eduardo López, alias Caliche, un amigo de Monsalve, le habría enviado unos mensajes de texto al testigo los días 21 y 22 de febrero del 2018, indicándole que para necesitaba un video de retratación. No mencionó dinero a cambio. O sea que aquí, ¿será que están armando un proceso falso y va a ir Hernán Pará a decirle a alguien que no conoce, que vaya, dígale al falso paramilitar que se retrate de algo que no sabe? Porque recordémosle al pueblo colombiano que Juan Guillermo Monsalve no es paramilitar. Sigo leyendo. Sin embargo, para la Procuraduría representada por Jorge Enrique San Juan, las acusaciones de la Corte no tienen sustento probatorio. Incluso los magistrados habrían propuesto a Prada como colaborador de un delito que solo puede darse o instigación. Por otro lado, en caso de haber sido declarado como posible autor de unas peticiones ilegales sin dinero de por medio, esa conducta solo podría enmarcarse dentro del delito de falso testimonio. El Ministerio Público considera que la investigación se cae a sí mismo desde lo jurídico y luego entró en detalles con las pruebas que reposan sobre el proceso. La Procuraduría le está diciendo a la Corte guerrillera y corrupta que no hay evidencia para condenar a Hernán Pará y que no hay evidencia en el caso de Álvaro Uribe. Lo dice la Procuraduría. Pero sin embargo la Corte se monta en un plan criminal de armarle un proceso falso a Álvaro Uribe y hundir a Hernán Pará, que nada tiene que ver. Y no hay una sola evidencia, gente. Una sola evidencia contra Hernán Pará. Y aún así estos magistrados, criminales y asesinos, porque ya está probado, recordemos que ya está procesando a una rata que estaba pidiéndole a un procesado que no hablara por el celular porque él mismo lo había mandado a interceptar. Y esto no era gratis, gente, esto era porque ya había recibido plata del criminal, el magistrado este que participó en el montaje de Álvaro Uribe. Sigo leyendo El Espectador. Todo parte del auto inhibitorio de la Corte Suprema del 17 de febrero del 2018, en la cual señaló que no había pruebas para seguir indagando al senador Iván Cepeda, denunciado en principios por Uribe. La alta corte consideró que el exmandatario era quien en realidad, tras la decisión tanto de la defensa de Uribe como la defensa de Cepeda, tuvieron un tiempo para presentar recursos y agregar pruebas de acuerdo con la representación de Cepeda, quien hoy es víctima acreditada en el proceso. Desde el 21 de febrero del 2018, Juan Guillermo Monsalve recibió alias Caliches mensajes para testificar a favor de Uribe, que venía delegado del Centro Democrático. O sea que dice la Corte que Iván Cepeda es la víctima y que alias Caliche había dicho que venía de parte del Centro Democrático. Recordarán ustedes que hay varias entrevistas donde alias Caliche desenmáscara a la Corte y desenmáscara que la Corte guerrillera está armando un proceso falso, porque este es el principal testigo y la Corte guerrillera quedó mal, porque el testigo principal dice que todo fue falso, que nunca Hernán Pará lo buscó a él y que él jamás ha tenido relaciones con Álvaro Uribe. Más sin embargo, la Corte sigue insistiendo en que sí, que alias Caliche sí tuvo relación. O sea,
La corte guerrillera y corrupta no tiene testigos. O sea que eso se cae ahí. No hay ninguna evidencia. El principal testigo en ese caso es alias Caliche. Pero este dice la verdad que jamás Hernán Parada lo buscó para pedirle que el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve se retratara. Entonces ahí es donde se cae el plan de la corte y ese es el falso paramilitar el que ha intentado hacer pasar más de un medio de comunicación que es paramilitar. Recordemos que es falso, gente. Juan Guillermo Monsalve no es paramilitar, es un secuestrador que buscó a Iván Cepeda para armar un proceso junto con Iván Cepeda falso para vincular a Álvaro Uribe de paramilitarismo. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no enredan a Álvaro Uribe de paramilitarismo? Porque no hay evidencias, no hay pruebas. El mismo Juan Guillermo Monsalve se retrató y dijo que jamás había visto a Álvaro Uribe que diera órdenes a los paramilitares. Entonces, aquí revelamos quiénes son los de izquierda comunista y cuál es el plan de la izquierda de armarle un proceso falso a Álvaro Uribe y que hoy tienen a un paramilitar que lo quieren convertir a miembro de la fuerza pública, la G, a un paramilitar que ya lo convirtieron como militar, o sea, como miembro de la fuerza pública para condenar a Álvaro Uribe por la masacre. Y recordarán ustedes que lo más llamado es la muerte de un guerrillero que el mismo paramilitar asesinó y ahora quieren hacer pagar a Álvaro Uribe ese asesinato que tiene que pagarlo a Álvaro Uribe. Pero este paramilitar no va a pagar la muerte de ese guerrillero asesino.